cambiar un poco el mindset y el chip y entender que todo el mundo se obsesione por entender el porqué es de los datos. Las empresas no siempre hablan, por ejemplo, de cómo gobernar los datos. Que para mí las herramientas normalmente deberían entrar en un plano secundario. La concepción o el entendimiento de lo que significa tiempo real es muy distinto para una persona en una industria que para otra persona en otra. Pero es distinto cuando tú adaptas tu organización a cuando naces con esa idea. ¿Cuántas empresas en realidad están preparando sus datos para empezar a implementar inteligencia artificial? Una empresa que sea data-driven puede facturar más de 4 veces que una empresa promedio, digamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy con un invitado especial, alguien que tiene un amor particular por los animales. Uno de sus buenos amigos dice que colecciona seres vivos. Le gusta el campo, vive fuera de la ciudad, pero paradójicamente es un experto en datos. Es un emprendedor que tiene una larga trayectoria en América Latina y ha trabajado en múltiples proyectos, ayudando a las empresas a crear esa cultura de data driven. Hoy con nosotros Carlos Díaz. Carlos, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí en Autana Amplify. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme acá, por la generosa presentación y bueno, listo para que conversemos un rato sobre Qué datos. bueno. Así es. Y yo creo que eh, desde hace unos años hemos venido hablando de cómo la data se va a volver el petróleo de estas generaciones y, digamos, el valor que las empresas deben darle a la data. Pero en Latinoamérica, esa es una corriente que ahora vemos con más tendencia y que vemos que más las empresas están adoptando. Pero yo quisiera, para empezar esta conversa, que me comentaras eso. ¿Qué significa ser una empresa data driven y más en empresas que están en Latinoamérica? Bueno, yo te diría que lo primero es que este ya no es un lujo que se dan unos pocos, un lujo, digamos, tecnológico que unos pocos se dan, sino que pasa a convertirse en un imperativo estratégico prácticamente de todo el mundo sin importar su industria y su tamaño. Eh, Significa abandonar, digamos, la forma tradicional en la que se tomaban las decisiones, que era un poco desde la intuición, con el estómago, desde Claro, la experiencia personal, que no deja de ser relevante, pero pues también es algo subjetivo. Y en cuanto a las relaciones, donde muchas veces pues cumplir las expectativas de los terceros no necesariamente está alineado con mis objetivos de negocio. correcto. Y pues así era, digamos, yo diría, pilares sobre los cuales tradicionalmente se tomaban los datos, las decisiones, perdóname, para que de ahí pues se cambie un poco el enfoque y sean los datos del centro y el determinante de esa toma de decisiones, de la definición de las estrategias y de las decisiones de los equipos. Entonces es un poco cambiar un poco el mindset y el chip y entender que todo el mundo se obsesione por entender el porqué desde los datos y desde esa comprensión tome decisiones, pero más importante aún, no solo tomar decisiones, sino accionar sobre esas decisiones. Muchas veces Claro. pasaba y todavía de pronto pasan algunos lados que se tienen todas las herramientas y los insumos para tomar una decisión, pero no se acciona la decisión. Ujú. Entonces es desde ahí, digamos, cambiar es esa forma de hacerlo y pues de forma práctica eso también significa, no sé, cómo voy a segmentar a los clientes, cómo hago temas de hiperpersonalización, cómo optimizo mis procesos desde la medición de los indicadores de mi proceso, por ejemplo, los niveles de conversión, de rendimiento, de ticket promedio, etcétera, cómo tengo un mejor forecast y pues en general cómo desde los datos estoy implementando todo el tiempo procesos de mejora continua. Aquí hay desafíos importantes donde están temas, por ejemplo, la famosa deuda técnica, la calidad de Claro. los datos,
la cultura, temas de adopción, temas de gestión de cambio, muchas veces el exceso, el- hoy en día el sobreexceso, pues, por redundante que suene de expectativas, que normalmente pues no son realistas y no están alineados como al nivel de madurez real que se tiene en las organizaciones. Pero para no olvidarme del tema, ese es lo que para mí viene a ser Driven. Y qué bueno que lo mencionas como ese cambio. Yo recuerdo, no hace mucho atrás, 7, 8 años atrás, y hacíamos anécdota haber ido a un concesionario grande, importante, en uno de nuestros clientes, y todavía encontrarme con equipos de venta que tomaban notas en cuadernos, en papel. Y tomaban decisiones de cuántos vehículos íbamos a comprar y cuánto inventario íbamos a tener en base a lo que tomaban nota en papel. Y Ujú. ojo, n no es que eso no funcionaba en ese momento, ese era uno de los concesionarios más grandes y más importantes de ese país donde estábamos trabajando, pero definitivamente de eso a lo que estamos viviendo ahora necesitamos hacer un cambio. Y la industria automotriz es una industria bien tradicional, pero definitivamente yo veo que las empresas que quieren seguir creciendo, que quieren ser exitosas, tienen que cambiar esa mentalidad y por eso estamos viendo más y más esa adopción. Pero en esa línea, a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuáles son esas herramientas que las empresas pueden empezar a tomar o pueden empezar a adoptar para ir guiando ese cambio a una gestión guiada por datos? Yo te diría que para mí las herramientas normalmente deberían entrar en un plano secundario, porque lo más importante es tener muy claro el propósito y tener un proceso bien establecido. O sea, la tecnología es un vehículo, es un medio y no es el fin en sí mismo. Pero digamos que en una organización, o sea, en una organización de ventas, normalmente el tech stack tecnológico, pues, incluye el CRM, que para una organización de ventas suele ser su core, una solución de analítica, de BI. Yo le recomendaría full un tema de marketing automation, que va además de la mano, por ejemplo, de un CDP, que es un Customer Data Platform, tener la visión Claro, 360 del cliente. Para llegar allá, pues normalmente, pues estás en otro nivel, quieres un tipo de análisis un poquito más sofisticado que el básico, e incluso pues para que eso te funcione, pues normalmente necesitas también un data lake donde fundamentalmente vas a tener las bases fundacionales de poder tener toda la ingesta y la capa de datos para propósitos analíticos, más que los transaccionales. Pero yo te diría, digamos que para mí esto es como lo básico, básico, indispensable. Claro, en función del tipo de industria, los casos de uso, necesitas un tema en tiempo real, que pues hoy en día cada día se ven más casos, pero pues no es como que en todas las industrias necesito información en tiempo real. De hecho, hay un tema interesante y es la concepción o el entendimiento de lo que significa tiempo real es muy distinto para una persona en una industria que para otra persona en otra industria. Para una persona puede ser una vez al día, correcto, eso para mí es tiempo real. Para otra persona es el milisegundo. Cuando yo estoy en un tema, no sé, de fraude o un tema de mantenimiento predictivo de equipos, es en milisegundos porque si no, no tengo tiempo de reaccionar. claro, Pero pues si estás, no sé, en otro tipo de industria, no le pongamos nombre, y dice, no, es que yo lo veo una vez al mes, entonces si lo veo una vez a la semana, una vez al día, para mí eso es casi tiempo real. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Entonces, en función un poco de todos estos temas es donde necesitas ese tech stack de base y ya sí necesitas un tema de automatizar las integraciones, de tener modelos predictivos, de gobernar toda esa información, gobernar los modelos, de cómo lo vas a disponibilizar, pues ya empieza uno a definir diferentes arquitecturas. y qué bueno que hablas de eso porque esa es una conversación que usualmente no es tan común. Las empresas no siempre hablan, por ejemplo, de cómo gobernar los datos. No necesariamente está como tan claro y sobre todo dentro de esta
de este volumen excesivo de datos que tenemos ahora, porque la realidad es que hoy en día tenemos acceso a muchísima más información, a información estructurada, a información no estructurada, y poder ordenar la casa usualmente cuesta. Y eso me lleva a preguntarte, ¿tú nos puedes contar en tu experiencia por qué a veces fracasan los proyectos data driven? Sobre todo en mercados como el colombiano, el mexicano, en Latinoamérica. Lo que tú has visto, Mm. ¿por qué fracasan los proyectos? Esa es una pregunta interesante y si hemos visto muchos casos, yo creo que la verdad, esto al final no es como, esta es la cosa raíz de los problemas de todos. Yo creo que esa es una combinación desafortunada, en algunos casos incluso tóxica, de factores que están entre los culturales, los estratégicos, los técnicos, eh, que en la suma de las partes, pues es lo que genera esos contextos, en particular además en el contexto latinoamericano. Como hablábamos ahorita, yo creo que uno de los principales temas es ese exceso de expectativas. Ujú, eh, es el hecho de que tú tienes una deuda técnica acumulada que no ha sido resuelta, pero que ya estoy en el siguiente tema y lo que hago es irla agrandando. Pero en general suele ser por, primero, no tener una estrategia de datos bien definida, que se revisa iterativamente en el tiempo y por problemas asociados a cultura, que si quieres ya hablamos del tema. Técnicamente suele haber muchas barreras con el hecho de que las áreas técnicas muchas veces se concentran más en la herramienta o en la plataforma que en el problema de negocio que se quiere resolver. O sea, uno a veces correcto. ve organizaciones totalmente enfocadas y con proyectos súper o iniciativas súper grandes de comparemos todas las 25 posibles alternativas o combinaciones que pueda haber en el mercado, pero nunca se detuvieron realmente a pensar cuál es el problema de negocio, quién es el stakeholder, cómo se lo voy a llevar, qué va a hacer por lo que le lleve, cómo lo va a accionar, y si no es un cuadro comparativo de tools, de features and functions, y uno dice, bueno, pero este puede hacer un poquito más que este otro, pero ¿cómo realmente le resuelves al negocio? Y además, Y en cuanto, ¿cómo cambias o cómo impactas el proceso de negocio? Porque ese es otro de tema acuerdo. importante. Yo sé que el negocio tiene un problema, pero si ese problema yo se lo voy a solucionar cambiándole toda esa estructura, cambiándole todos sus procesos, finalmente me puedo encontrar en un problema de Ah, adopción importante. sí. Y es que ahí suele suceder algo y es que estas áreas normalmente quieren un proyecto Big Bang donde me resolviste toda mi deuda técnica, lo que no hice los últimos 2 años o 2 años y medio, lo voy a resolver los próximos 3 meses. eh, y normalmente yo los invito a pensar en un enfoque distinto que es de victorias tempranas, de mangos bajitos, de Claro. quick fix, como se le quiera bautizar, porque eso es lo que me permite generar inercia, generar credibilidad, dar confianza a los equipos, que los usuarios finales que consumen y que accionan entiendan cómo lo van a interpretar. Pero ahí también suele haber una desconexión absoluta entre esas áreas técnicas o de TI y las áreas de negocio. Y esa Sí. desconexión normalmente genera fricción en vez de que haya un proceso más colaborativo entre las áreas. O sea, mencionaste algo que yo creo que es importante, que es esa desconexión que hay. Eso me llevó a recordarme de otra cosa que habías comentado antes, que dijiste que íbamos a comentar después, que son los temas culturales. Porque pareciera mentira, pero nosotros los latinoamericanos somos mucho de conectar, de estar cerca, somos mucho de tocar a la gente, pero en los ámbitos profesionales a veces tenemos estos espacios de desconexión que son bien importantes. Y yo creo que eso tiene que ver con un tema cultural. Entonces me gustaría que me comentaras qué es lo que culturalmente impide a las empresas seguir tomando decisiones en base a datos. Bueno, esta es una pregunta interesante. A ver, lo primero es no solo
están esos espacios de desconexión, sino no se generan los espacios para conectar a la gente, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que es un punto de partida fundamental. Pero yo diría que hay varios factores que pesan en todo el cambio cultural. Lo primero es lo que hablábamos ahorita, o sea, el olfato y el tomar decisiones con el estómago muchas veces pesa más que el dato. ¿Por qué? Porque ahí hay egos, hay 20 años de experiencia más por delante, siempre lo Claro. han hecho así, porque esto me va a venir a mí a cambiar la forma de ser y de hacer las cosas y esto siempre me ha funcionado. Entonces, lo primero es, no sé, es una barrera cultural importante, más cuando tienes un cargo de alto nivel que te dice, venga, siempre lo he hecho así, esto porque me va a venir a cambiar las cosas. Ujú. Lo segundo, y no te cuento historias de terror, pero digamos que sí hemos tenido situaciones en las que, pues la verdad es que los datos no tienen filtro, o podrían Ujú. tener filtro, pero en general los datos son totalmente transparentes y de alguna manera obligan la responsabilidad y el accountability por los procesos. Cuando los datos hablan por sí solos, muchas veces ponen cosas en evidencia que las organizaciones no quieren que sean tan visibles, digámoslo así. Ujú. Eh, entonces ahí pues hay situaciones en las que, oiga, venga, muy chévere el proyectico y muy chévere las plataformas, pero esto me está haciendo es a mí quedar mal, entonces empiezan a generarse otras barreras. De ahí, normalmente hay estructuras, como te decía ahorita, que son jerárquicas organizacionales donde ya hay silos departamentales sumamente afianzados, que no se hablan el uno con el otro y no tienen ninguna intención de hablarse el uno con el otro. Y no Y eso quieren. genera, entonces, buscar esos espacios de conexión entre esos silos de personas, de datos, de tecnologías, de procesos de negocio que definitivamente dicen es que yo con esta gente no me quiero hablar. Ujú. Pues siempre te va a generar una barrera y te va a volver mucho más difícil el proceso de adopción. Y aun cuando superes estos anteriores, también yo veo que hay un tema importante y es que el tema cultural de adopción y es volverse una organización data driven no se mide, ¿sí? Eh, y a veces se piensa como algo que fue un one time shot, lo hice una vez, acá hicimos una inversión, esto nos tuvo que haber resuelto los próximos 20 años, no, no funciona así. Entonces, ahí, por ejemplo, un caso súper interesante de Mercado Libre, que es una organización full basada en datos, y ellos crearon su propio Data Driven Index, donde miden a las personas y a los equipos basados en la adopción de las herramientas, que significa cuánto la usa, qué datos gestiona, cuántos entrenamientos toma, qué nuevos productos de datos está liberando, y tienen sus fórmulas para sacarle a cada uno el nivel de qué tan data driven es, tiene un scoring como de 1 a 5, eso creo que está publicado en Medium, Camilo lo publicó. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen esto súper medido y tienen todo un equipo que se dedica a todo el tema de cultura de datos. Claro, ese es el lujo, tal vez ese sí es un lujo que no todo el mundo se puede permitir de tener un equipo dedicado a cultura de datos, a menos que sea algo de mucho impacto. Pero para ellos, digamos que al ser nativos digitales, para ellos fue muy evidente desde muy temprano. Ellos nacieron con ese ADN. Cuando tú tienes un banco que lleva 100 años haciendo lo mismo de la misma manera, con el mismo equipo, que lo único, pues, sí, vende, tiene más gente, te abre más oficinas, tiene más ventas, tiene más utilidades, pero su negocio más o menos sigue. Ese cambio cultural interno es difícil. Hay muchos Cuesta y mucho yo creo que más. los grupos financieros y económicos importantes del país ya vieron la importancia, le creen al tema, tienen unos avances importantes, han hecho unas inversiones importantes, pero es distinto cuando tú adaptas tu organización a cuando naces con ese ADN, ¿cierto? Correcto, correcto, 100%. Pero ahí mencionas algo que yo creo que es súper importante, que es que las empresas y los empresarios nos estamos dando cuenta del valor que tiene y de lo importante Mm. que es medir. Ese dicho que está aquí en Estados Unidos siempre ha estado muy presente, que es que lo que no se mide no se puede corregir y no se puede cambiar y no se puede mejorar. Yo creo que en Latinoamérica lo estamos empezando a ver. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte,
¿qué ventajas competitivas estás viendo con las empresas que están adoptando este modelo data driven? Las ventajas competitivas, yo creo que, uy, ese es un tema interesante, digamos, no, y para que no sea solo un tema subjetivo, la opinión de Carlos, hace Claro, poco hubo un estudio de McKinsey que hizo un benchmark de lo que eran, digamos, los por países y por industrias, y cómo era el benchmark de países e industrias respecto a los líderes que están más maduros en términos de datos. O sea, y pues se hizo evidente un gap muy grande que hay entre las regiones, pero además llegó a la conclusión que una empresa que sea data driven puede facturar más de 4 veces que una empresa promedio, digamos, y puede tener casi el doble de facturación perdón, de EBITDA, que ya utilidad neta al final de todo tu ejercicio. Entonces, pues yo tener la oportunidad de facturar 4 veces más que el promedio y tener el doble de utilidades, pues no es algo que no quisiera por lo menos considerar, pero junto a eso había unos indicadores súper interesantes que era, yo tengo 23 veces más posibilidades de atraer clientes, tengo 9 veces más posibilidades de retenerlos y tengo 1.5 veces más posibilidades de que el crecimiento año a año del revenue de ese cliente sea superior al 10%. Entonces, ventajas competitivas hay, claro que las hay. Todo el mundo cree en esto, ¿no? Todavía falta mucha gente que realmente crea y se meta en el tema, pero yo creo que esto ya no es algo que estamos suponiendo que podría ser así. Esto ya está comprobado y los gaps que hoy tenemos son enormes y los que ya se montaron nos llevan una ventaja competitiva porque arrancaron 5 años antes que nosotros. qué interesante poder decir, bueno, utilizar los datos está probado con datos que funciona. Ahora, hablando de eso, no estamos, digamos, hoy en día todos los que estamos en el mundo empresarial estamos viendo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que tomar y que tenemos que empezar a implementar. Pero yo siempre tengo Ujú. esta como esta interrogante de cuántas empresas en realidad están preparando sus datos para empezar a implementar inteligencia artificial. Porque efectivamente, como tú bien lo decías, si yo fuese Mercado Libre, que nací con una cultura data driven, implementar inteligencia artificial me va a ser un poco más sencillo. Pero si yo todavía no estoy ahí y me salto ese capítulo y tengo la deuda técnica de no organizar mi data para implementar inteligencia artificial, yo creo que ese trabajo va a ser un poco más complejo. Y mi teoría es, bueno, garbage in, garbage out. Si yo no le meto buena data a la inteligencia artificial, no puedo esperar tener un buen resultado. Entonces, Ujú. cuéntame desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo eso? Sí, totalmente. O sea, para mí ese concepto de garbage in, garbage out, yo de hecho se lo digo a muchos clientes que a veces no me lo toman muy bien, pero otros de una me lo cogen, es 100% así. O sea, lo primero es, no puedes ver el tema de AI y de data de forma aislada. O sea, sin buena data no hay buena AI, sin buenos procesos no hay, y procesos bien establecidos, no hay buenas automatizaciones. Em, entonces, y además ahí hay algo súper interesante y es, además del garbage in, garbage out, la AI, la inteligencia artificial es hoy tan potente y tan escalable que un mal error, perdón la redundancia, un error en tu proceso simplemente va a ser muy escalado, muy rápido y puede ser muchísimo más costoso haber implementado esa automatización con un error en el proceso que haberlo hecho más orgánicamente. Lo mismo pasa con los datos. Si yo le entrego una data de mala calidad a un agente diferente a un modelo predictivo y empieza a hacerme predicciones, por ejemplo, en salud, y ese modelo predictivo cuesta vidas, que ya ha pasado antes, eh,
pues yo mejor hago una muy buena preparación de los datos y me aseguro muy bien de que los datos estén muy bien antes de lanzarme a cualquier iniciativa de analítica predictiva o de inteligencia artificial, porque los impactos pueden ser enormes. Digamos que hoy en día también la tecnología está avanzando enormemente y tú ya tienes, por ejemplo, nosotros hemos hecho ya varios proyectos, tenemos unas soluciones que, por ejemplo, utilizan inteligencia artificial para hacer observabilidad de datos y hacer diagnósticos de cómo está tu calidad de la información y cómo están tus reglas de negocio de calidad, cómo se comportan en el tiempo, que es un poco el concepto de observabilidad. Pero Ujú. desde ahí, por ejemplo, hemos hecho cosas de migración de código, pues en la medida que tú vas haciendo los ajustes en la migración de código, pues te pones un modelo RAG y él va aprendiendo de esos ajustes y se va volviendo cada vez más eficiente. Entonces, las tecnologías sí van a apoyar a cerrar ese gap, pero, pero digamos que hoy hay todavía una acumulación de esa deuda técnica donde puede ser complicado. Ahora, la inteligencia artificial al final va es actuar como un catalizador que va a redefinir la forma en la que se plantea la estrategia de datos y la va a potenciar enormemente si está bien planteada. Entonces, de alguna manera es, si para ti o para una organización ser data driven significa poder tener el mapa completo para poder navegar, la inteligencia artificial va a ser esa embarcación que te va a llevar a una velocidad muy loca y piloto automático al destino que tú quieres de forma muy rápida, de forma muy eficiente, de forma muy precisa, pero solo con los insumos correctos. 100%. Y además yo creo que una de las cosas que nosotros estamos viendo con esta ola de la inteligencia artificial generativa es ese poder que tiene la inteligencia artificial de tomar grandes volúmenes de datos y analizarlos, estructurarlos, permitirnos ver lo que nosotros solos podríamos ver, pero con mucho tiempo y con mucho esfuerzo, de manera mucho más rápida. Entonces, yo creo que hoy en día, si nosotros tenemos una cultura de datos y si tenemos preparada la data, cuando le demos esto como insumo a la inteligencia artificial, nuestra capacidad de crecer y de analizar nuestros datos se va a amplificar por 10x, por 100x. Pero para eso, efectivamente, como tú lo decías, hay que hacer ese trabajo de preparación antes. Sí, preparar lo que tú dices, o sea, datos de buena calidad y buen talento con la apertura mental de querer hacer el upskilling constante que significa estar en esto Claro. y apasionarse y obsesionarse por siempre saber más de esto, creo que es la fórmula para llevar al otro lado cualquier iniciativa. Y ahí yo te quería preguntar, porque lo mencionaste, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más. eh, ¿Cómo están aplicando inteligencia artificial ustedes o sus clientes? No quiero que me cuentes nada confidencial, quiero que me cuentes como estrategias que tú crees que pueden ser de beneficio para los que nos están escuchando. Hemos hecho varias cosas. Nosotros internamente en Kairos tenemos un equipo que hizo parte de un proceso de adquisición y inicialmente era como el Digital Lab nuestro, que Claro. arrancó por procesos internos. Luego empezamos a poner células de trabajo en proyectos y empezaron a salir soluciones súper interesantes. Entonces, ¿qué hay hoy? Estamos trabajando mucho, lo que te mencioné hace un rato de observabilidad de datos, de todo el tema de automatización de migraciones de código. Ayer justamente estábamos con el equipo viendo un tema que lo que hace es automatizarte todo lo que es la medición de tu nivel de madurez en términos de datos. Eso tiene toda una metodología, un scoring. Tú básicamente le entregas información y él construye un reporte. Hay una serie de soluciones, por ejemplo, de data sintética para entrenar modelos, que Claro. es un tema súper interesante. Quiero más de un modelo predictivo de datos. No, tengo esto Excel y solo de los últimos 2 meses. No, pues yo con eso no necesito No, un modelo predictivo porque sería claro. irresponsable. Pero si hay técnicas para poder lograrlo, entonces ahí es donde entra
el tema de data sintética y después tiene que tener un buen etiquetado también porque el hecho de que sea sintética no quiere decir que es de buena calidad. Tienes que asegurarte que internamente hay los procesos para asegurar buena calidad, que el entrenamiento pues tenga un buen resultado. Hay temas de optimización de SEO, por ejemplo, que ya te va a dejar de hablar de SEO bastante pronto, Sí, o va a cambiar la concepción de qué es SEO, pero digamos que hay una solución que hace toda esa optimización. Nosotros internamente implementamos uno que era todo el tema de reclutamiento, todo el tema del screening claro. para la contratación de talento. Entonces eso le disminuyó significativamente a los equipos la carga de trabajo de esa parte y era, o sea, él muy rápidamente conectábamos con las plataformas, con LinkedIn, con las hojas de vida y podía hacer un análisis bastante rápido de cuáles estaban mejor calificados. Entonces eso impulsó un montón al equipo de recursos humanos. Internamente nosotros también, por ejemplo, el equipo de finanzas ha hecho un montón de automatizaciones, ha desplegado agentes para el equipo. Bueno, yo diría que los casos que ya hoy son cada vez más comunes, por ejemplo, el tema de nómina, de mis beneficios, cuánto puedo tomar vacaciones, eso ya el que no lo tiene, pues, o sea, si lo estás viendo lejos, pues ya estás quedado porque ya la mayoría tienen ese tipo de cosas. Pero digamos que hay soluciones que estamos nosotros llevando al mercado que partieron o de casos de uso que nosotros internamente quisimos resolver y queríamos automatizar, o cosas que dijimos, pensemos en que este proyecto podamos volverlo más, hacer un mejor delivery de este proyecto y eso lo volvimos de alguna manera solución porque había más de una compañía con esa necesidad. Entonces ahí han salido varias soluciones y seguramente seguirá saliendo más. Ahora, nosotros no somos un fabricante de software y eso también nos ha significado aprender del tema. Nosotros no somos ese fabricante, no tenemos una mesa de ayuda, no tenemos un control de versiones, no tenemos una plataforma de licenciamiento. No creo que esté dentro de nuestra estrategia tenerlo, pero sí hemos empezado a implementar casos que hemos llevado al mercado y otros pues que mantenemos para uso interno. Buenísimo, maravilloso. Me quedan dos preguntas que, digamos, para cerrar la entrevista para mí son importantes. Durante todo el episodio hemos hablado de la cultura de la organización y ahí me gustaría que nos comentaras si una empresa está iniciando su proceso de data driven, ¿cómo mantener y evolucionar esa cultura dentro de la organización? Bueno, yo siempre he sido, respecto a ese tema, siempre he querido ser y fomentar que mis clientes tengan un enfoque muy pragmático, o sea, muy Claro, desde poder tangibilizar y no desde un concepto y una estrategia con un PowerPoint de 400 slides que no pudiste accionar, no pudiste ver, no pudiste entender de qué se trataba. Entonces, por eso y todo el tema de los quick wins, esas victorias tempranas es clave porque eso permite que las demás personas entiendan qué es lo que se está haciendo y desde el éxito de las otras personas, incluso de las otras áreas con las que ni te quieres hablar, veas que los datos sí te pueden potenciar tu día a día. por supuesto. Yo creo que hay un segundo punto y es el tema de que sea medible y el que sea medible no es algo, no es un concepto esotérico y no puede quedar ahí en el aire, tiene que ser medible y una de las mediciones más importantes es el retorno de inversión, que a Claro, propósito, la estrategia de datos y la implementación de iniciativas de analítica no pueden quedarse vistos como un gasto o como un lujo de unos pocos. Esto es una inversión y como toda inversión debe tener un retorno en el tiempo. Por eso ver las iniciativas de analítica con una perspectiva de retorno de inversión es fundamental porque eso además me acelera el proceso de adopción. Si yo digo, oiga, hicimos esto y le ahorramos a la empresa $3 millones el año pasado, claro, bueno, ¿quién no quiere salir a por sacar pecho supuesto. por una optimización de ese tamaño? Ahí todos se ponen Entonces, la camiseta, claro, la medición y hacer visible y socializar el éxito de forma súper concreta también acelera ese proceso
de adopción. Y de la mano de eso, pues va claramente el skilling del equipo, el upskilling técnico del equipo, o sea, el que hoy trabaja todavía en Excel o algo sabe de bases de datos, pero realmente quiere ir al otro nivel, pues necesita también un upskill o un reskilling, cualquiera de los dos, una combinación de ambas. Para eso necesitas poder tener una apertura mental de no todo funciona, o la mejor forma de hacer las cosas no necesariamente es como lo hemos hecho siempre. Claro, Eh, de nuevo, hacer una buena socialización constante de todo ese proceso. Pero además yo creo que hay unos temas fundamentales y es, desde el punto de vista estratégico, siempre definir el para qué hacemos lo que estamos haciendo, para quién lo 100%. estamos haciendo y cómo vamos a accionarlo. Y después, si quieres, empezamos a hablar el cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el vehículo, pero importante es también el quién lo va a hacer, o sea, quién es ese champion interno, quién es ese recurso, ese personaje que es curioso, que va a querer ponerse la camiseta y decir, yo me voy a ser el owner de esta iniciativa y voy a hacer que salga al otro lado, pase lo que pase. Entonces, eso significa también que esa persona pues va a tener, lo normal que suceda es que ellos entran en un proceso constante como de evangelización, ¿cierto? Yo creo que otro tema importante es tener muy claro dónde estoy y a dónde quiero ir, tanto a nivel organizacional, que es nivel de madurez, y, em, y yo tengo un nivel de madurez actual y un objetivo, así como tengo una Claro. arquitectura ASIS y una arquitectura TUIL. O sea, una To cosa be, es los correcto. equipos y la organización y las personas, y otra cosa es las herramientas, las plataformas y con qué lo voy a hacer. Y yo necesito poder juntar esas dos cosas y adicionalmente, pues, reutilizar al máximo lo que ya tengo, porque no es como, venga, pague que todo lo que está haciendo está mal, no, no, no. Lo que está haciendo está bien, probablemente hay un montón de valor ahí, ahí es que saber extraer bien el valor de esos datos, pero uno sí tiene que buscar reutilizar al máximo posible ese ecosistema tecnológico actual que se tienen y desde ahí sí definir un roadmap de cómo hago para llegar de donde estoy a donde quiero estar, Claro. eh, lo cual no te lo resuelve una sola plataforma o cualquiera de las nubes, el color que más te guste, sino es, no, ¿qué voy a hacer con la gente? Entonces, Claro. eh, y lo último que yo diría para todo este proceso de cambio cultural es pues no esperar a que yo lo tenga todo pensado, todo diseñado, todo definido, no, mire, arranque, itere, de esos primeros pasos empieza a dar resultados y de esa manera pues uno empieza ya a hacer los ajustes que uno tiene que hacer, a generar mayores retornos en menores tiempos. Entonces, creo que todo el tema de cultura tiene que ver mucho también con accionar. O sea, accionarlo y tener la Sí. apertura para corregirlo, ajustarlo, escalar. Y tú lo dijiste hace un rato, ir teniendo victorias tempranas. Vamos probando, ejecutamos esto, después ejecutamos el siguiente, medimos, vemos cuál es el resultado y seguimos iterando para seguir haciendo todo ese cambio. Yo creo que esta ha sido una conversación maravillosa, muy buena y me gusta mucho poder hablar de estos temas que no siempre se discuten en todas las organizaciones. Pero antes de irnos, a mí me gustaría preguntarte, y esto se lo pregunto a todos los invitados, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves los próximos meses, años en esta corriente del data driven? Creo que eso es un debate constante para mí todo el tiempo porque hay días que digo, es brillante, pero hay días que digo, no sabemos por qué camino vamos. No, yo creo que en general, yo creo que sí soy todavía de esa onda en la que, venga, no es la primera revolución que ha tenido esta sociedad. Correcto. Eh, ante todas hemos sabido adaptarnos. Probablemente esta sí ha sido digamos, la más fuerte, la que más rápido se ha dado, la que más impacto va a tener. Sí, yo sí soy un convencido también de eso. Digamos que yo no siento que nosotros podamos hoy decir que, no sé, en 5 o 10 años todos los humanos vamos a estar con una piña colada en una playa y no tener que hacer absolutamente nada porque todos lo manejamos desde el celular y no hay que hacer nada, solo disfrutar la vida. Yo tampoco me dejo en ese punto, No, no en el corto plazo.
pero sí creo que definitivamente los aumentos en los niveles de productividad que vamos a tener y que se van a empezar a ver, van a tener históricos que nunca antes se habían visto en ninguna de las otras revoluciones. Porque es que las capacidades que hoy estamos viendo que genera la inteligencia artificial respecto a lo que hoy nos da nuestra propia capacidad y lo que biológicamente podemos hacer es una locura. O sea, nosotros biológicamente podemos ir a esta curva, inteligencia artificial va a ir así y cada vez se va a empinar más su curva de evolución y de velocidad. Correcto. Y eso significa que pues hay varias teorías. Una, que necesitas conectar estas dos curvas y hay Ujú. todo este tema de cómo conectamos el cerebro a la inteligencia artificial, que también tiene sus riesgos, pero digamos que bien gestionado o bien manejado, creo que es algo que puede potenciarnos enormemente. Como pues si tiene unos riesgos enormes de que te induzcan temas electorales, de que te induzcan las compras, de que te Por induzcan las supuesto. creencias, de que te hagan un Sesgos, cyberataque, de que te claro. hackeen, de que, bueno, hay mil cosas. Yo creo que el punto de quiebre es en poder responder la pregunta de si vamos a poder estar en control o no. O sea, de si se nos va a desbordar esto y en algún momento definitivamente por estar en esta carrera absurda de a ver quién gana primero, vamos a perder de vista en qué momento teníamos que hacer un alto en el camino y ponerle esos guardrails que todo el mundo Correcto. necesita. Pero hoy como todo el mundo está así como los caballos y esto, lo único que quiero es llegar a la meta, llegar antes que cualquiera y no voy a ver absolutamente nada más, pues estamos así, hoy está todo el mundo matándose y Sí, quemando billones de dólares en esta carrera. Hay obviamente todo un contexto geopolítico detrás de esto e incluso pues todo lo que significa energéticamente y en recursos poder tener las capacidades para lo que esto así demanda. es. Yo creo que ahí eso va a ser contradictoriamente, creo, o sea, nuestra propia velocidad en poder lograr eso va a ser lo que va a ralentizar A la frenar un poco. evolución, creo yo. Pero no quiere decir que vaya a dejar de pasar. Yo siento que van a pasar Así es. irrupciones enormes en todos los mercados y ya hoy los estamos viendo. O sea, ya hoy muchas industrias están cambiando, están naciendo nuevas industrias. Hoy digamos, la panacea es esa empresa de una persona que facture 1 billón. De aquí a unos años esa va a ser la normalidad. La normalidad. O el que tenga esa capa de inteligencia artificial que corra todos esos procesos. Hoy es como, uy, ¿cómo en 4 o 5 años todos van a tener esa capa y todos van a automatizar buena parte de esos procesos mecánicos repetitivos que no agregan ningún valor y que no tienen tampoco demasiado cerebro y demasiado creatividad en el Correcto. proceso? Pero hoy, digamos, todavía tenemos esa ventana de que el que de esos primeros pasos se va a poder diferenciar. Va a tener la ventaja competitiva. Tal cual. Carlos, muchísimas gracias. De verdad, este ha sido un episodio maravilloso. Muy bueno conversar contigo y tener esa visión de cuán importantes son los datos, de por qué las organizaciones debemos empezar a dar esos pasos y a iterar en cómo integrar la cultura de datos a nuestra empresa. Una cosa que me encantó de lo que conversamos es qué importante es el componente humano y cómo nuestros colaboradores son el centro de todos estos cambios y cómo debemos tomarlos en cuenta. Pero más Total. importante aún, el impacto que puede tener empezar con una cultura de datos, poder facturar 4 veces más, poder doblar mis utilidades, es algo que los que estamos en el mundo empresarial debemos empezar a considerar. Sí, y yo Muchísimas te gracias. diría para cerrar, de verdad, esto no es un tema de tecnología, esto es un tema de personas y de cómo tenemos esa plasticidad y esa flexibilidad para adaptarnos, porque eso significa tener a las personas en el centro de todo lo que va a pasar ahorita. Ahorita Así tenemos a es. la tecnología en el centro y me parece que esa sí es una visión errada. Yo creo que con esos cambios, con tener un buen liderazgo, con poder tener una buena estrategia de adopción, con poder fomentar la curiosidad y poder, en vez de limitar,
disponibilizar las cosas de forma controlada eh, y poder generar la confiabilidad en esos datos, yo creo que vamos a lograr grandes cosas basadas en explorar estas tecnologías de data y de inteligencia artificial, que además significa estar en un proceso constante de data Correcto, literacy y AI literacy a todos los niveles de la organización. así Y pues es. tener esos ciclos de retroalimentación, de medición, para saber dónde hay que hacer pues ajustes y dónde podemos además dejar de tener esas fricciones entre TI y negocio, donde podemos generar desde los datos conversaciones, debates, conexiones, decisiones y aprendizajes entre todos y no unos contra otros. Entonces yo creo que Correcto. los datos también puede ser ese canal que dirima esas diferencias que hay hoy organizacionalmente entre unas y otras áreas de negocio. 100%. Carlos, si alguien quiere conversar contigo, si alguien te quiere buscar, ¿dónde te encuentra? Bueno, y no me presenté al inicio, yo trabajo en Keirus, yo soy el country manager de Keirus. Nosotros somos una empresa global, bueno, estamos en 30 países, tenemos 30 años de experiencia, nuestra casa matriz es en Francia. Yo soy el country manager para norte de Latinoamérica, que incluye Perú, Colombia y algunos países de Centroamérica, y tengo una responsabilidad en la estrategia o la práctica de data en México. Keirus.com, carlos.diaz@keirus.com es mi correo. Eh, y bueno, digamos que a través de nuestro sitio web o correo electrónico, por redes, o sea, buscan Carlos Eduardo Díaz en LinkedIn, ahí aparezco. Eh, digamos, no creo que sea demasiado difícil llegar a nosotros. Buenísimo, maravilloso. Bueno, a nosotros, como siempre, Autana Amplify en YouTube, Autana en el resto de las redes sociales. Y si quieren conversar conmigo, siempre dispuesto a conversar con todos en LinkedIn, César Hernández C. Por ahí me pueden conseguir. Carlos, un placer. De verdad, muy Bueno, buena la conversa del día de hoy. un placer, un gusto haber estado contigo. Y muy buena la conversación, muy buenas las preguntas, muy interesante. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, gracias, que estén Bueno, muy bien. estés bien, hasta luego.